Buenas bendiciones para todos ustedes. Hoy estamos aquí nuevamente para compartir el mensaje a la luz de las Escrituras. Y hoy vamos a tener un tema interesante, pastor. Bendiciones. Sí, amén. Bienvenido y siempre estamos muy agradecidos por esa acogida que hemos tenido por este canal. Para nosotros es un placer llegarle a sus hogares, a sus mentes y a sus corazones. Así que el tema que hoy vamos a iniciar tiene que ver con las familias. Y el título que le tenemos a este programa o a este tema es La familia es la llave de la felicidad. Pastor, qué mensaje, qué bonito tema. Nos vamos a relacionar con hogares, familia, hijos. Sí, primero que todo, nosotros tenemos que darle gracias a Dios en este día de hoy, porque ustedes nos van a permitir de nuevamente estar con ustedes. Es un bonito tema y espero que ustedes también en sus casas, en sus hogares, estén prestos para almacenarlos en su mente y guardarlos en su corazón. Así que iniciamos con que la familia es la llave de la felicidad, es donde usted encuentra protección, donde usted tiene lazos, donde sus pensamientos para disfrutar momentos con sus hijos, con su familia, en su hogar, donde usted cuida, valora, protege, ayuda, apoya aún a los más débiles de la sociedad. Este tema que hoy vamos a tratar con ustedes, quiero que presten mucha atención, porque de verdad nos vamos a ir a varios pasajes de la palabra y queremos enfocarnos qué piensa Dios de los hogares, qué piensa Dios de los matrimonios, qué piensa Dios de las familias en general. Que queremos que nos vayamos primeramente al libro de Salmos, capítulo 127. Y aquí en Salmos capítulo 127, versículos 3 y 5 dice, he aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el futuro del vientre. Como saeta en la mano del vientre, así los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que lleno de su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con la boca o con los enemigos en la puerta. Pastor, qué hermoso pasaje donde dice, herencia de Jehová son los hijos. El Señor, sabemos que si la persona tiene unos 5 o 10 hijos, eso es bendición de Dios. Porque de ninguna manera Dios ha traído la humanidad a la tierra para perjuicio. La trajo para beneficio, para que se glorificara el nombre de nuestro Señor Jesucristo y para que se respetara también la familia, el común, como por ejemplo el del papá, el de la mamá y el de los hijos. Es muy bonito, pastor, ese tema. Y es que mire que, pastor, según lo que nos enseña este pasaje, dice que Jesús enseñaba que el matrimonio es santo. Y también dice que está en los planes de Dios. Cuando el Señor, él mismo, porque cuando formó al hombre, que lo formó siendo solamente el hombre solo, se dio de cuenta de que el hombre le hacía falta algo. ¿Y qué le hacía falta? Una compañera, por eso le hizo la compañera. Entonces, cuando Dios hizo lo que hizo, lo hizo perfecto. Amén. Lo hizo, pero con exactitud, y el único que no se equivoca se llama Él, se llama Jesucristo. Entonces, por eso nosotros tenemos que entender y tenemos que meternos en nuestros corazones que lo más bonito es la familia. De la familia se trata de la esposa, el esposo, los hijos y toda su descendencia. Es que mire que todos conforman un núcleo familiar. Y si vemos el pasaje de Proverbios, dice, la mujer victoriosa es corona de su marido, la mala como carcoma a sus huesos.
Cuando estamos diciendo que es victoria de su marido, o sea, ese hombre está siendo halagado, está totalmente, pero feliz porque tiene una gran esposa. Y cuando termina diciendo que es como carcoma de sus huesos, ustedes saben lo que se trata de carcoma, es una cosa que le está comiendo la médula a uno. Entonces, cuando nosotros tenemos esas cosas negativas, nosotros no estamos progresando como el Señor nos mandó que nosotros andáramos. Y es que mire que, de acuerdo a este tema, que la mujer victoriosa es corona de su marido, mire que es una mujer o es una familia, y aquella mujer es fundamentada en la piedra angular, y la piedra angular es Jesucristo. Vemos que tiene principios y tiene crecimiento en la palabra de Dios y conocimiento de la verdad. Por eso en la Biblia dice que uno tiene que tratar a las mujeres tiene que tratarlas como algo frágil, como una vajilla delicada. Así nosotros tenemos que cuidar a nuestras esposas, porque de ahí ande viene la descendencia de nosotros, que nosotros nos vamos a regocijar con nuestros hijos y con nuestras hijas. Nosotros tenemos que tener primero que todo la mentalidad hacia a la esposa y ese corazón presto para amarla. Gloria a Dios. Entonces miremos que algo especial es que la familia delante de Dios tiene un propósito. Son fundamentos y un principio de la cual nosotros debemos de valorar aquellos hijos que tenemos, y para esta época en la cual estamos, que claro, que la familia en todo tiempo debe tener armonía, debe tener unidad. Pero hay épocas, así como la que hoy en día estamos esperando, en la que estamos, y es que las que viven lejos, en otras partes, quizás fuera del país, esas familias para ciertas épocas se unen, se reconcilian, y qué bonito es ver familias unidas, pastor. Porque todo lo permite Dios, pastora, porque cuando el Señor permite que la familia se reencuentre de nuevamente, Ajá, a regocijarse, ese es porque Dios lo ha permitido. Y nosotros tenemos que tener presente que la familia fue lo que primero nos dejó nuestro Señor Jesucristo. Nosotros no podemos estar, por ejemplo, hoy que la tenemos porque estamos en temporada, y ya cuando ya pase la temporada, no, tenemos que seguir siendo lo mismo con nuestra familia, amar a nuestros hijos, amar a nuestras hijas y amar a nuestra esposa, y la esposa amar a su esposo. Pero mire también que la Biblia también es clara y nos habla de la otra parte, y está en Marcos capítulo 3 versículo 25, y dice: y si una casa está dividida entre sí misma, tal casa no puede permanecer, pastor. Cuando estamos hablando de una división, es del esposo y la esposa. Por ejemplo, hay muchas personas que conviven juntos, pero más no viven en sí. O sea, el uno está viviendo por allá en una pieza y el otro por acá, y esa no es la virtud que Dios ha dejado para la pareja. La virtud que Dios dejó es que se amen, que se comprendan. Las diferencias siempre van a llegar, pastora, pero nosotros tenemos que asentarnos y meditar verdaderamente lo que nosotros debemos de meternos en la mente y en nuestros corazones. Porque si ese no es mandamiento de Dios, nosotros no podemos tener eso como principal. Y es que mire que la palabra nos enseña en ella, y dice que lo que Dios unió no lo separa el hombre. Entonces nosotros tenemos que poner de parte de nosotros a esas asperezas, a esas dificultades que siempre se van a presentar como pareja, como esposos, solucionarlas y tratar de llevar armonía y paz al hogar. Porque nosotros siempre vamos a tener dificultades, pero tenemos que aprender a meditar, y si a mí me está perjudicando algo en la vida, tengo que analizarlo, lo que me está perjudicando, y irlo echando para un lado. Porque la familia
le voy a decir una cosa. Un hogar dividido no es hogar, pastora. Y miremos algo que ahí en el hogar, ahí en la familia, ahí es donde aprenden los hijos el amor y el perdón, pastor. Nosotros cuando estamos hablando de amor, estamos hablando de toda cosa positiva, porque el amor, nosotros para tener amor tenemos que perdonar. Y si nosotros no perdonamos, no tenemos amor, no tenemos nada de semejanza de nuestro Señor. Nosotros tenemos que perdonar y tenemos que ser amorosos, no solamente un solo día, sino ni en cosas de época, no, diariamente, pastora, porque el amor que Dios nos brinda no es contemporáneo, es para toda la vida. Y es que, pastor, volviéndonos a retroceder un poco cuando hablábamos de que una casa dividida, ¿qué vemos en una casa dividida? Vemos asolación, vemos tristeza, todo eso a causa de las situaciones que se viven y que no se pueden solucionar porque no ponen mutuo acuerdo para poder solucionar estos casos. Tenemos que nosotros que ser muy prácticos y tenemos que vivir en comunión con Dios, porque es imposible que nosotros no nos vengan dificultades. A nosotros las dificultades siempre nos van a venir, pero nosotros tenemos que saberlas contrarrestar. Cada día di mejorando más. Si hoy estoy bien, mañana debo de estar mejor que hoy. Y pasado mañana debo de estar más cimentado en el amor, porque nosotros debemos de tener ese amor y reflejarlo, pastora. Claro, por eso es que hay, por ejemplo, familias o hogares que no están en pie a raíz de todas esas discordias que hay en los hogares. Pero es por la falta de comprensión, por la falta de diálogo. Y me parece de que cuando uno dialoga y somos entendidos, y yo estoy entendiendo de qué tema, pero es que nosotros hay veces que tenemos un problema, es que nosotros queremos que nos escuchen y nosotros no sabemos escuchar, pastora. Claro, por eso que dice que el fundamento de todo hogar, de toda familia, debe ser Jesucristo, para que una familia mantenga en pie. Entonces vemos que ahí en esa familia donde vemos los principios, donde vemos que los hijos, donde vemos el amor, donde vemos la comprensión, donde vemos el perdón, aprendemos allí en el hogar. Entonces vemos que si analizamos, también el Señor le habla a los hijos. En el libro de Éxodo capítulo 20 dice: honra a tu padre y a tu madre para que los días se alarguen en la tierra que Jehová te ha dado. Entonces mire bien algo que también el Señor llama o habla a los hijos, que no solo, también la observación así como nos la da a nosotros como padres, a los hijos también les dice: honra a tu padre, porque aquí hay una promesa, dice: para que en los días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Bendito sea el Señor. Cuando el Señor está hablando, honrar a padre y a madre es un mandamiento que nosotros tenemos que ponerle mucho cuidado. Hay muchas familias de que dice que honrar a padre y a madre es pegarle un besito, traerle una merca, es echársele todo para el papá y para la mamá. No, honrar a padre y a madre es seguir el mismo ejemplo que le está dando la madre y el mismo ejemplo que le está dando el padre. Porque nosotros, la plata no es felicidad, la merca tampoco. Obvio de que hay que ir compasando esas cosas con todo. Porque nosotros tenemos que analizar, pastores, y es que el honrar a padre y a madre, primero que todo, el que tenemos que honrar es a nuestro Señor Jesucristo, que es nuestro Padre Celestial. Si nosotros honramos a nuestro Padre Celestial, también vamos a honrar a nuestro Padre terrenal y a nuestra Madre terrenal. Porque nosotros tenemos que tener entendimiento que al que primero tenemos que honrar es a nuestro Señor Jesucristo. Cuando estamos hablando de divisiones en el hogar, estamos hablando de un conflicto grande que los padres le están trayendo a sus mismos hijos. ¿Por qué le están trayendo ese conflicto? Porque el niño
está viendo el fundamento que le está poniendo su papá y está viendo el fundamento también con qué lo está formando la mamá. Es con discordia el uno con el otro. Hay muchos que no tienen o que no tenemos conocimiento, no tenemos discernimiento para tener las cosas negativas por allá por un lado. Delante de los niños no los vayan a involucrar con los problemas de los viejos. Y es que mire, pastor, estamos hablando aquí en Efesios, la palabra, dice Efesios capítulo 6. Dice, hijos, todavía habla a los hijos, como quien dice, honren a sus padres, obedezcan a sus padres. Mire lo que el Señor dice en su palabra, por medio de la palabra, dice, aquellos que Dios usó para que hoy en día tuviéramos este mensaje. Dice, hijos, obedecer al Señor, a vuestros padres, porque esto es justo. La obediencia, pastor, la inculcas en este lugar, en esta palabra, para todos los jóvenes, para todos los hijos, los que hemos sido hijos y los que son hijos también. Pastora, vea, cuando nosotros estamos hablando de la obediencia, la persona que es obediente tanto en la niñez como en la madurez, es una persona que anda de victoria en victoria, porque nosotros tenemos que entender que si nosotros le obedecemos a nuestro Padre terrenal, nosotros directamente le estamos obedeciendo a nuestro Señor Jesucristo. Pero hay vemos muchos que decimos, no es que yo sí amo a Dios, pero resulta una cosa que yo no le regalo ni una llamadita a mi papá, no le regalo ni un mensajito a mi mamá, ni siquiera, porque nosotros no nos podemos poner con esas tradiciones, que el Día de la Madre es todo el tiempo. Y aún el Día del Padre es igual. El Día del Padre también es igual. Nosotros no debemos de volvernos tradicionalistas, porque el Día del Padre es que yo le voy a regalar a mi papá, el Día de la Madre es que le voy a dar a mi mamá, ese día es que yo la voy a abrazar, ese día es que yo lo voy a querer. No, nosotros tenemos que quererlo todos los días y tenemos que quererla todos los días, porque todos los días son días de madre y todos los días son días de padre. Amén, amén. Entonces vamos a mirar también a la luz de las Escrituras. ¿Cuál es el plan de Dios para las familias? Vamos a mirarlo en Mateo, capítulo 19, versículo 5, y dice, y dijo, por esto el hombre dejará a padre y a madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Mire qué hermosa palabra. Mira donde vemos la unidad, donde debe haber comprensión, donde debe haber lealtad. Porque mire que dice que se unirán y serán una sola carne. Y muchas de estas situaciones que ahorita vamos a mencionar tiene que ver con esos terceros, con aquellas personas que quieren ingresar a ser parte ya de una pareja de la que ya ha sido conformada, que ha hecho tanto daño, y es porque nosotros debemos de darle lugar a cada cual. La Biblia nos dice que dejará a su padre y a su madre, y ellos se unirán y serán una sola carne. Los dos deben opinar, los dos deben de tomar decisiones, los dos deben de decidir que sea bueno y que sea malo. ¿Por qué esto ha ocasionado tantas situaciones? ¿En qué sentido? De que ha traído divisiones de hogares, ha traído pleitos, contienda. Porque en muchas ocasiones hay terceros, por no decir quién y quién, sino terceros, que han querido vincularse a algo que no deben ni pueden. Porque mire que la Biblia nos enseña que ellos son dos, ellos son los que tienen que tomar decisiones por sus hijos, por su familia, por todo lo que tengan por delante en decisiones que tomar. Entonces, pastor, este es un conflicto hasta bastante delicado. Porque nosotros tenemos que analizarlo muy bien analizado, y quiere que le diga, ¿sabe por qué? Porque muchas veces eso viene del conflicto de la pareja cuando están formando sus hijos. Y todavía cuando los hijos están formados, que están haciendo su vida con su pareja, también entonces los padres quieren intervenir también en los mismos errores que llevaban
tiempos atrás con la mamá. Entonces nosotros, por eso es que nosotros no nos podemos poner en las relaciones de pareja. Las relaciones de pareja, nosotros debemos de ser argumento para ayudarlos a superarse en victoria, no para ayudarlos a destruirse, porque en la Biblia nunca aparece que nosotros debemos de llevar un mal mensaje donde esté un hogar para colapsar. Nosotros tenemos que llevar fundamento. ¿Y cuál es el fundamento? El fundamento es la palabra de Dios. Y si llevamos la palabra de Dios, en ninguna parte de la Biblia va a encontrar usted que el hombre va a excluir a la mujer o la mujer puede excluir al hombre. Y es que, pastor, si miramos algo, y es que aún nosotros somos responsables de todo esto. Nosotros le permitimos, y no debe de ser así, que quede claro. ¿Por qué? Porque si la Biblia dice que son una sola carne, deben de tomar decisiones como personas maduras, como personas sabias delante de Dios. Entonces, usted en muchas ocasiones ha permitido que su tío, su hermano, su sobrino, aún su madre, intervenga en algo que es de dos, en algo de la cual dice el Señor que lo que Dios unió no lo separa el hombre. Y ellos dos son los que deben de tomar decisiones. Así que analice un poquito esto y mire en qué está fallando. Pero delante de Dios nosotros tenemos que acogernos, sujetarnos a lo que Dios dice. Vuelvo y se la leo, porque la palabra de Dios es sabia, santa, y por ellas que nosotros estamos, por ellas que nosotros crecemos y entendemos que Dios es un Dios de orden. Entonces dice, y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Entonces ahí miramos algo, pastor, y es que hay veces nos traemos al primo, al sobrino, al hermano, a la suegra, al que es y al que no es, y esto termina en una separación. Porque es que cuando la persona se casó, supongamos, se casó con María, resulta que se casó con María, no se casó con Rosa. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de esa manera, los problemas familiares tienen que ser tratados con mucha delicadeza y mucha prudencia. Porque cuando la Biblia está diciendo, y dejará a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Por eso la persona, cuando va a tomar esa decisión de contraer matrimonio con fulana de tal o fulana de tal con fulano de tal, analicen bien primero. Por eso nosotros debemos de dar estudio a la persona que no tenga conocimiento para que entre en pleno conocimiento y para dónde va y a dónde tiene que llegar, porque el matrimonio no es por un día, el matrimonio es para toda la vida. Así y por eso nosotros tenemos que analizar bien, estudiar bien antes de dar ese paso. No darlo a la carrera ni nada, porque eso es con fundamento, y el fundamento lo da la Escritura, lo da la palabra de Dios. Porque Dios es un Dios de orden. Cuando nosotros estamos hablando de un Dios de orden, cuando Él permite, si yo, por ejemplo, le pongo el matrimonio mío delante de los ojos de Él, y el matrimonio se da, fue porque Él lo permitió. Entonces yo debo de estar bajo de los parámetros de nuestro Señor Jesucristo. Yo debo de andar verdaderamente cimentado de la palabra de Dios y no coger cosas por ahí que me estén haciendo daño en el corazón y en la mente, que la mente es el campo de batalla de nosotros. Entonces vamos a analizar esta pregunta. Sería, ¿qué quiere Dios para una familia? Que seamos felices, que aprendamos principios correctos, que nos preparemos para una vida eterna. Cuando estamos hablando de la vida eterna es porque estamos hablando que estamos en comunión con nuestro Señor Jesucristo. Y si yo estoy en comunión con nuestro Señor Jesucristo, yo debo estar en comunión con mi esposa. Porque ¿cómo voy a estar yo en comunión con nuestro Señor Jesucristo siendo de que yo no hablo con mi esposa tampoco habla conmigo? Ese es un solo caos. Entonces nosotros no podemos
estar diciendo de que yo estoy en comunión con nuestro Señor Jesucristo. Y es que si analizamos primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 5, dice, y esto tiene que ver mucho aún con la vida cristiana, con la iglesia, pero ahorita mismo la vamos a aplicar también a la vida cotidiana. Y vemos que dice, el 5, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Mire que aún él le habla a la iglesia, le habla a aquellos que tenemos cargos, que aquellos que tenemos el liderazgo, pastor, también, y mire cómo de una manera el Señor, como quien dice, nos exhorta. Pastora, vea, estos son temas que son para analizarlos, para estudiarlos, porque habemos muchos que tenemos por poco de guardar esa regla. Nosotros tenemos que, ¿cómo voy a manejar yo las cosas en la casa ajena cuando la mía no la sé ni siquiera organizar? Nosotros tenemos que llevar por dentro, guardar los mandamientos para poder llevar el reglamento de Dios. Porque no es que nosotros vamos a hablar de reglas en la casa y por la calle nosotros no somos nada. O que en la calle estemos hablando de la regla y resulta de que yo en la casa no estoy haciendo nada. Yo lo estoy tirando todo por el piso. Y es que, pastor, muchas veces nos preocupamos por el hogar del vecino. Y venga, ese hogar tiene esta situación. Y venga, ese hogar, vamos a ver cómo. Y vaya y vea al mío, que necesita amor, que necesita unidad, que necesita tener una unidad con su familia, poderse regocijar en todo momento. Mire que está hablando que si no tiene, se puede decir así legalmente, si no tiene templanza para gobernar a su casa, menos para la casa de Dios, que es la iglesia. Entonces nosotros hay veces que nosotros tenemos que, para nosotros gobernar a nuestros hijos, tenemos que tener templanza y sabiduría. Y para llevar y gobernar la casa de Dios también tenemos que tener sabiduría. Porque los hermanos de la iglesia hay que saberlos formar. Nosotros tenemos que, así conforme estamos formando a nuestros hijos, también tenemos que formar las ovejas. No es yo formar lo de la calle, no, lo de la calle le toca al vecino, lo del vecino es del vecino y lo mío es lo mío acá. Nosotros tenemos que formar de acuerdo al mandamiento de Dios. Aún en lo exhortan los líderes, a la iglesia nos exhortan, que nosotros también debemos de escuchar, obedecer, para poder educar. Mire que la Biblia dice, o nosotros analizamos un poco sobre las familias, porque esto es el plan de Dios, la familia es el plan de Dios, y dice que los fundamentos de Dios o el plan de Dios es la familia. Entonces, todo está en el principio y en el plan de Dios. Así que yo te voy a invitar para que veas el libro de Génesis, pastor, bien pueda, siga. Porque si lo más importante para nuestro Señor ha sido la familia. Porque cuando... Es una pieza principal. Sí, eso es porque de ahí es donde se va a multiplicar. Y el Señor permite que la familia se multiplique, no en maldad, es en las cosas de Dios. Porque nosotros tenemos que hablarle a la gente, predicarle a la gente las buenas nuevas de salvación, para que la gente se multiplique hacia el Señor, no para que la gente se vaya al mundo. Como decía un hermano, que uno tenía que tener un garabatico para jalar a la gente, no tenía una horqueta para empujarla. Entonces miremos, pastor, el libro de Génesis, capítulo 2, versículo 25, y dice, y estaban ambos, está hablando de Adán y Eva, desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Qué lindo, ¿cierto? Mire cómo podían ellos podían estar en la condición que estaban, pero había algo en ellos como un pudor, no había vergüenza. Cuando ese versículo está hablando ahí que estaban desnudos y no sentían nada. Estamos hablando cuando nosotros no tenemos problemas. Al principio de la creación. Cuando nosotros no tenemos problemas, pastora, yo puedo salir por la calle
y la gente me mira y a mí no me da nada porque yo no he hecho nada. Pero si yo tengo pecado almacenado y voy por la calle y me está la gente mirando, ya yo tengo recelo porque sé más o menos de qué están hablando, más o menos de qué, porque me están mirando. Así también fue Adán y Eva. Cuando el Señor los puso en el huerto del Edén, ellos estaban totalmente sin un pecado. Cuando ya sintieron pena, cuando ya sintieron vergüenza, era porque el pecado, nosotros cuando tenemos pecado, pastora, de ahí nos viene la vergüenza, de ahí nos viene todo, porque nosotros le abrimos la puerta al enemigo. Pero mire que vuelvo y se la repito para que le quede clara. Estaban desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaron. Así que te voy a invitar para el libro de Génesis capítulo 1, versículo 28. Y esto es para terminar de concluir esta parte, dice. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad, multiplicaos, llenad la tierra, sujurgarla, señorearse sobre los peces, el mar, las aves de los cielos y en todas las bestias que se muevan sobre la tierra. Mire qué hermoso cómo le dio Dios el dominio al hombre para que hiciese todo esto bajo la cobertura de él. Y si usted analiza también, ¿cierto? Cuando dijo que se multiplicaron. O sea, estamos hablando de la descendencia. Sí. Y la gente hoy en día hemos cambiado el método de nuestro Señor. Porque la gente sí se está multiplicando. Pero ¿saben qué, pastora? En maldad. Y el Señor no mandó que nos multiplicáramos en maldad, sino que fuéramos, pero como extendidos sobre la tierra, como la arena del mar, como se lo dijo Abraham. Por eso cuando la Biblia dice que estaban desnudos, ellos no tenían pecado, estaban totalmente saniticos. Pero ellos eran unos ángeles, se puede decir, porque así lo formó Dios. Pero cuando nosotros estamos llenos de pecado, nosotros estamos desnudos delante de la presencia de Dios. Ya nosotros tenemos vergüenza para mirar a Dios, porque si el publicano se metió debajo de la casa para que el Señor no lo viera y se golpeaba el pecho y decía, yo soy pecador. Así es que nosotros nos tenemos que humillar, no enaltecernos como lo hacía el fariseo. Entonces, mira el propósito y lo que Dios quiere y cómo mira Dios la familia. ¿Cómo debe de ser una familia? La familia es un regalo precioso que Dios nos ha dado. Pero también es una manera de vivir o vivir juntos en armonía, en paz. No hablar más de ellos, no hablar más de ti, más de él, mal del otro. No, porque a eso no nos llamó Dios. Tener lealtad los unos con los otros. Aún nos habla de amarnos. Y mire que al mismo tiempo de amarnos debemos de ser amigos. Y estamos hablando de la familia. Aprender a escuchar al que está a nuestro lado, aprender a escuchar a los hijos, aprender a escuchar a los padres, aprender a escuchar a todo aquel que está en ese núcleo familiar entre nosotros. Entonces mire que también es el bueno el compartir, el salir juntos, el aprovechar al máximo todo el tiempo que tengamos la oportunidad de estar juntos como familias, a regocijarnos, pero también algo especial, el respeto a los padres. El respeto a los padres, porque aprendimos en esta lección que honra a tu padre y a tu madre para que los días se alarguen en tu vida, el cual el Señor te dio. Estamos hablando de Dios. Entonces, hablamos también de la unidad, pastor. Entonces, aquí le damos como el enfoque a todo esto. La familia está en el plan de Dios. Eso es la familia. Entonces, el tema que hoy tenemos, mire qué tan lindo que es la familia, es la llave de la felicidad. Nosotros cuando se habla de la unidad, estamos hablando una familia unida, ya usted vio este círculo. Jamás será vencida. Nunca, 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 pero mire usted una cosa, donde el uno jala para allá y el otro para acá y el otro para allá, no hay unidad. ¿Por qué? Porque hay veces que nosotros no dejamos que el Espíritu Santo de Dios fluya en nuestras vidas, porque el Espíritu Santo de Dios es amor, es unidad, es fraternidad. Amén. Es de todo lo bueno, porque con nosotros tenemos que entender, pastora Bia, son temas muy delicados y temas
para analizarlo Pero edificativo, pastor. Y en esta época más, porque nosotros hay veces que corremos hacia el papá o hacia la mamá porque está el día. Nosotros no debemos de tener esos días. Nosotros debemos de tener todos los días para mi papá, todos los días para mi mamá. Entonces vemos que debe ser de protección, de entablar lazos de amor, de disfrutar al máximo los momentos. Y Dios les bendiga. Gracias por estar con nosotros. Para nosotros ha sido un placer de estar nuevamente con ustedes y llegar a sus hogares y a sus corazones y que Dios los bendiga ricamente. Bendiciones.